Aunque la tendencia lamentablemente sigue existiendo, tuvo su auge en la década de los 80. Esa tendencia a presumir de tener un animal diferente. Ya no sería un perro o un gato, sino un pájaro exótico, un mono, una cría de cocodrilo, algo comprado en el mercado negro. Claro, llegaba un momento en el que te cansabas del pájaro o el cocodrilo ya no te cabía en el lavabo y era peligroso, y los abandonabas en cualquier lugar. Esa horrible costumbre de adquirir animales exóticos, tanto de forma legal como ilegal, y luego cansarnos de ellos, sigue presente y provoca consecuencias en los propios animales y nuestro entorno. Hoy se habla mucho y con razón de la problemática de los animales domésticos abandonados y de la enorme labor que llevan a cabo las protectoras, pero se habla menos de esos otros animales, los exóticos. Buenas noches y bienvenidos a Límites, edición especial. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Límites, edición especial con José Manuel Frías. Laila, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Tengo que reconocer que hasta que no me lo enseñaste, no sabía de la existencia de la Fundación Fox, de la que vamos a hablar hoy, ubicada en el pueblo malagueño de Mijas, donde sus integrantes, como ellos mismos cuentan, recogen mascotas exóticas y les dan una segunda oportunidad. Tú, Laila, que has estado en sus instalaciones en varias ocasiones, ¿qué impresión has tenido? ¿Qué nos puedes contar de la Fundación Fox? Bueno, tengo la grandísima suerte de haber estado allí en muchísimas ocasiones porque la visito habitualmente y la verdad que la primera vez que llegué allí me quedé alucinando, sobre todo por cómo están los animales, por cómo los cuidan, lo que es la situación donde se encuentra y que lo hacen como si fuera una gran familia, es lo que más me llamó la atención. No solamente son esos animales exóticos, no son mascotas, evidentemente son sus compañeros de vida, digamos. Pues tenemos hoy con nosotros al fundador y director de la Fundación Fox, él es Pedro Sorroche. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya comentaba antes en la introducción esa tendencia que existía muy intensamente en la década de los 80, presumir delante de la gente, de los amigos, de que, bueno, alguien llega a casa y en lugar de que aparezca un gato o un perro, apareciera un animal exótico, ¿no? Ese problema sigue existiendo, pero con el mismo auge, o sea, sigue existiendo una tendencia a querer tener un animal exótico para, de alguna forma, presumir delante de los demás. Lamentablemente sí, son modas que se dan. Fue más fuerte en los 80 y lo que han ido cambiando más bien las especies. Antes eran más bien serpientes, después empezaron con los grandes felinos y cada vez se abandonan más animales o es como una ficha de cambio. Se cambian los animales como si fueran cromos. Bueno, aunque ahora vamos a hablar del comercio ilegal, me gustaría saber un poco cómo están las leyes en cuanto a las adopciones legales. Quiero decir, si yo quiero adoptar a una serpiente, a una tarántula, a un pájaro exótico, algo que es legal, pero ¿qué es lo que se exige para que tú puedas tener un animal de esas características que no es como tener un gato o un perro? Bueno, cada comunidad autónoma tiene diferentes leyes. Aquí en Andalucía hay, por ejemplo, las temas de serpientes, no puede llegar a medir más de 1,5 metros. Hay determinadas especies que están en CITES, que son de peligro de extinción, que tampoco se pueden tener, pero casi todo tiene un vacío legal. Entonces cualquier persona puede coger casi cualquier animal. Claro, estás hablando de animales de un tamaño relativamente normal o pequeño, pero yo no sé si alguien con dinero que tenga además una casa grande, ya no un piso, sino un terreno grande, puede legalmente tener un tigre o un león, en nuestro país me refiero. Sí, en nuestro país, por supuesto. Incluso hay famosos que tienen tigres y leones y los ponen en televisión y se ven. Depende de la comunidad autónoma y depende también de los vacíos legales que haya, pero hay mucha gente que en su finca tiene tigres, tiene leones y son cosas que son súper peligrosas, tanto para el individuo como para la fauna. Pedro, vosotros ahí en la Fundación, ¿cuáles son los animales que más recibís y de dónde normalmente proceden esos animales que recibís? Y nosotros los animales normalmente son personas particulares que ya no pueden hacerse cargo de ese animal y tienen un poquito más de corazón que algunos y los traen aquí, incluso la mayoría son ilegales. Tenemos que sacarle unos papeles especiales porque la mayoría de los animales exóticos que tiene la gente en sus casas no tienen papeles, no tienen permiso para tenerlo. ¿Qué pasa? Que o lo sueltan en el campo o lo venden y lo cambian por otra cosa. Y eso es la gran pena que estamos viviendo hoy en día. Pero no tienen papeles y aún así los han comprado legalmente, ¿o estamos hablando de mercado negro, de comercio ilegal? Bueno, es que el mercado negro
El mercado normal. Cualquier tienda puede vender, por ejemplo, te puede vender en Andalucía un mapache, aunque tú no puedas tener un mapache. Que eso es la gracia que tenemos. No está prohibido venderlo, pero sí está prohibido tenerlo. Es una cosa completamente ilógica. O sea, es legal, en cierto modo, el que tú vayas a la tienda y lo compres, pero no tenerlo. Con lo cual, al final, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero comentabas antes, Pedro, el asunto de los animales, de los grandes felinos, el tener un tigre, el tener un león, que da la impresión de que es algo muy bonito, ¿no? El animal pequeñito, tú le das de beber con el biberón, pero eso cuando crece sigue manteniendo un carácter afable, o llega un momento en el que te pega el zarpazo o te pega el mordisco. Mira, los tigres y los leones normalmente lo usan gente que por el mundo del espectáculo, para enseñarlo y hacerse fotos. Tienen una vida útil, en sí decirlo, hasta los 7 o 8 meses. Entonces la gente lo que le interesa son las crías. Después, cuando se hacen mayor, normalmente lo sacrifican o lo venden a sitios, a otros países, para que sirvan para criar. Pero lo que vale dinero y sacan dinero es con una cría, porque tú un tigre grande no te sale económico, porque hay que echarle tanta comida que gasta mucho dinero. Los únicos meses de vida que pueden sacarle un buen dinero en sí son desde que son crías hasta que tienen esos 6, 7 meses. Después normalmente se sacrifican. Pedro, has comentado antes que estabais hablando del tema de ilegal, el venderlos, que se pueden vender, y entonces mi pregunta es, ¿las personas que los venden tienen que tener algún tipo de permiso? ¿De dónde vienen esos animales? Mira, normalmente estos animales vienen de criaderos de Europa, en plan Checoslovaquia, y los traen normalmente ilegalmente. Lo que pasa es que es tan fácil cambiar un papel por otro, porque si tú tienes un tigre, que has tenido un tigre hace 5 meses, ese tigre se te ha muerto, pues, como papel, como no tienen microchips, no tienen ningún seguimiento, ese es el gran problema, que puede hacer falsificar un animal por otro. Entonces siempre tienen un papel y siempre van jugando con eso. Pero en todo caso, si tú tienes un animal y si lo tienes con papeles, lo has hecho todo de forma oficial, me imagino que también habrá una serie de condiciones que tú tienes que tener en tu entorno, físicas, porque no es lo mismo tener una araña, una serpiente en un pequeño terrario que tener un tigre o un león, como estamos hablando. Me imagino que te exigirán, ¿no?, una serie de medidas de seguridad y también para que el animal no lo pase mal, ¿no? Claro, hay unas leyes que se crearon para este tipo de cosas, que son núcleos zoológicos. Los núcleos zoológicos son unos permisos que tú pides a la Junta de Andalucía o a tu comunidad autónoma, en la que enseñas unas instalaciones que tienes y la especie que quieres meter. Normalmente cada 6 meses viene un inspector, te mira a ver cómo está el animal, etcétera, etcétera. Pero casi nadie tiene esto. Normalmente son casas de campo, aisladas, gente con mucho dinero, que nadie entra en sus casas, y tienen de todo. Vaya, todo lo que te puedes imaginar, incluso habrá animales en peligro de extinción. Pedro, la cría de estos animales exóticos que tú estás diciendo que vienen de criaderos, porque sabemos que con otro tipo de animales es ilegal. ¿Es legal esta cría de estos animales exóticos? Sí, claro. Hay países que tienen una ley más flexible, como por ejemplo Holanda, que son los grandes criaderos de animales exóticos de Europa. Esos son como centros que, por ejemplo, tienen un almacén pues lleno de canguros y empiezan a criar canguros, y eso lo reparten para todos los sitios. Normalmente los compran los zoológicos, lo que normalmente compra este tipo de animales, pero llegan a partes de mini zoológicos que tiene cada uno en su casa, y esos animales no están en buenas condiciones. Primero es que no deberían estar en cautividad, deberían estar en estado salvaje. Es verdad que esos animales han nacido en cautividad, son animales que no pueden volver a su medio, a su hábitat natural, pero es algo bastante peligroso. Lo que no me queda claro, Pedro, es si realmente hay un mercado negro como tal, porque estamos viendo que se permite criar esos animales en los criaderos, que se permite que se vendan en las tiendas, pero luego no se permite tenerlo. Vemos ese, como digo, vacío legal. Pero no sé si existe un comercio ilegal como tal, o sea, que esté prohibido criarlos, que esté prohibido venderlos y que aún así se consiga vender por medio de intermediarios. Hombre, por supuesto, esto es como el mercado negro de armas, como cualquier página, con tú tienes Bitcoin y tenés acceso a páginas ilegales, puedes comprar lo que sea, incluso animales que están en peligro de extinción, o pieles, o lo que tú quieras.
Lo que pasa es que lo que tiene que concienciarse la gente es que estos animales no son mascotas normales, son mascotas que te pueden matar. Son muy peligrosas para el ser humano y también, si se escapan, para todo el entorno. ¿Y cómo están las leyes aquí en nuestro país para evitar ese comercio? Ya no me refiero solamente al hecho de la multa que te puede caer, que me gustaría también conocer cuánto puede ser la cuantía si te pillan con un animal que es ilegal que tú lo tengas, sino también qué medidas se toman para intentar evitar que se comercie de esa manera. Medida depende. Depende muchas veces. Algunas veces hacen una campaña grande y cogen un montón de traficantes. A veces no. A veces hay sobornos por detrás. Hay muchas cosas. El comercio de animales exóticos creo que es el segundo después de las armas. Es muy, muy, muy grande y se puede conseguir muchos animales que lo que hacen es quitarlos de su hábitat, no es que lo críen. El gran problema no es que en un criadero críen, sino que vayan a países tercermundistas y cojan esos animales, los cojan directamente salvajes y los manden aquí a España. ¿Qué ocurre cuando sacamos un animal de su hábitat, pero además lo cambiamos de país? ¿Qué puede ocurrir y cómo puede afectar eso pues en el medio ambiente y a todos los animales? Hombre, esto es un ciclo. Si tú coges... Normalmente son países tercermundistas que tienen muy poco dinero y yo me imagino, yo creo que harían lo mismo que ellos, porque si por ejemplo tú no tienes para comer y te dice, mira, te vamos a dar 10 euros por cada guacamayo que cojas salvaje. ¿Qué haces? Tú coges todos los guacamayos que haya de la selva, como si hace falta extinguirlos. ¿Por qué? Porque tienen un afán de supervivencia. ¿Qué pasa? Que esos pájaros, por ejemplo un guacamayo, un pájaro, ellos no tienen dinero para un transportín, ellos cogen quizás 20 pájaros, 20 crías, los meten en una cesta de mimbre y bueno, si sobreviven 4, pues ya está, quizás van 20. Normalmente creo que casi el 80% de esos animales que trasladan en esas condiciones muere. Lo que pasa es que les merece la pena a los traficantes porque por 2 duros tienen animales de miles de euros. Perdón, sí, una preguntita. Pero esto afecta a la hora de... Porque los animales en extinción, si sacamos uno de un hábitat y lo metemos en otro, ¿puede llegar a extinguir una especie? Hombre, por supuesto, primero extingue la especie que te has llevado de su hábitat y segundo, si lo tienes aquí y se te escapa, puede crear un animal invasor. Se llaman animales invasores, que son animales que no tienen aquí ningún depredador, entonces empiezan a comerse la comida de los animales autóctonos, empiezan a competir por su hábitat y los otros animales, al no poder comer ni competir con estos animales que son mucho más fuertes, al final terminan extinguiéndose. Bueno, esto de las especies invasivas, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el asunto de estas cotorras que están extendidas por toda España y que ahora, lamentablemente, la única forma, creo, ¿no?, de poder acabar con esa plaga es directamente matándolas. O sea, no hay otra manera, claro, no puedes cazarlas a todas y reubicarlas, ni mucho menos, y al final nos encontramos con que esos animales terminan desapareciendo de esa manera tan violenta porque no hay otra forma, ¿no? Porque una vez que tenemos ya en nuestro país una especie invasiva, como puede ser el caso de estas cotorras, medios para poder eliminar el problema sin causarles daño, me imagino que es completamente imposible, ¿verdad? Es imposible. Cuenta que los animales, cuando se vuelven invasores, es al principio cuando hay que atacar la base. Muchas veces por la opinión pública de muchas personas dicen, ¡ay, han matado un pajarito! Pero es que si no lo hacen al principio, que lo suyo es cuando hay 2 o 3 individuos, se pueden colocar en varios zoológicos, se puede colocar en otros sitios, pero cuando ya hay miles de individuos, es imposible ubicarlos. La única manera es sacrificar. Es muy triste, pero es que es la única forma de mantener nuestro ecosistema. Porque esos pájaros, que son muy bonitos, que sí, esos pájaros picotean los huevos de especies autóctonas. ¿Qué hacen? Que van a extinguir a especies que tenemos aquí y al final solo vamos a tener este tipo de pájaros. Cuando llegue una enfermedad que a ellos le afecte, van a morir también este tipo de pájaros y nos vamos a quedar sin ninguno. Y ese es el gran problema. Y en general hay mucho nivel de abandono, o sea, tanto gente que suelta a los animales por ahí como aquellos que acuden a centros como el vuestro para dejar un animal del que se han cansado o ese animal que se ha vuelto peligroso. O sea, el nivel de abandono se podría considerar como alto actualmente. A ver, lo que hacen normalmente la gente cuando se harta es venderlo. Venden a gente que no tiene escrúpulos y lo que hacen es criaderos. Pues si yo tengo se dio mucho en los 90 el tema de los mapaches.
Por ejemplo, yo tengo un mapache y me ataca, ¿pues qué hago? Yo, como me ha costado un dinero, yo quiero volver a coger ese dinero. Entonces lo que hacen es vendérselo a otras personas que hacen crías con mapaches. Se lo venden quizás por 2 duros. A nosotros incluso ha llegado gente que dice, mira, tengo un guacamayo que chilla mucho, que grita, no puedo tenerlo en casa. Digo, bueno, pues nosotros podemos acogerlo. Dice, ¿pero cuánto me das? Digo, hombre, yo, ¿cómo te voy a dar dinero por acoger a un animal que tú quieres abandonar? Es que a mí me costó mucho dinero. Yo tengo que volver a coger la inversión. Y digo, mira, no podemos hacer eso. No es ni ético ni moral. Con ese dinero que pagaríamos, si quiere la mujer le costó 1.000 euros y quiere 500, con esos 500 euros tendríamos comida por lo menos para 6 o 7 meses para otros animales. Fíjate tú a que llega la mente humana. Sí, quieren seguir haciendo negocio incluso después de comprender que ese animal no les cabe en casa o es un animal del que quieren desprenderse, pero quieren conseguir por lo menos el dinero que han invertido, algo que como tú dices es completamente ilógico, ¿no? Con todo esto que estamos viendo, más allá del problema que puede ocasionar un animal de este tipo en nuestro entorno por ser una especie invasiva, aquí también se puede hablar de maltrato animal, igual que ocurre en el ámbito de los animales domésticos, de gatos abandonados, de galgos que son directamente asesinados por sus dueños cuando ya se termina la temporada de caza. Aquí en el ámbito de los animales exóticos, ¿se puede decir con mayúsculas que también hay maltrato? Hombre, el mayor maltrato es sacar un animal de su hábitat y meterlo en una jaula. Ahora con lo del coronavirus tenemos que saberlo nosotros en nuestras propias carnes. Meter un animal de estar libre a estar en una jaula, y depende en qué condiciones. Hay gente, bueno, que trata muy bien a sus animales, pero la jaula, aunque sea de oro, es una jaula. No terminamos de estar dentro de un sitio donde no queremos estar. También mucha falta de información. Los animales realmente no le dan la dieta que tienen que darle, los cuidados básicos. La gente que te quiere vender ese animal casi no te explica nada. Te dice, sí, es muy bueno, esto le da esto. Y ya está, no te explica nada. Solo te explica los pros, nunca los contras. Vamos a ponernos ya en el caso de que hay un animal que alguien lleva a vuestro centro, a la Fundación Fox, o que vosotros lo rescatáis de la forma que sea. A partir de ahí, ¿qué se hace con ese animal? O sea, ¿qué hacéis vosotros cuando llega un animal de este tipo? Mira, lo primero, tiene que ir al veterinario. Viene aquí nuestro veterinario, especialista en animales exóticos, tiene que chequearlo, ver cómo está, todo lo que le haga falta, si hace falta análisis. Segundo, meterlo en cuarentena. No puede estar directamente en contacto con los animales que nosotros tenemos aquí. Tiene que estar tranquilo durante X tiempo, lo que diga el veterinario, y después lo que le intentamos buscar un hogar. Un hogar no significa que es una casa. Intentamos buscar algún buen zoológico, hay mini zoológicos en sí que son bastante buenos, que entre los malos es un poquito mejor, y si no encontramos nada que veamos que es 100% efectivo, se queda aquí en nuestras instalaciones todo el tiempo que haga falta. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, ¿no?, con el tema de el cupo de animales? ¿Qué opinas sobre superpoblar una protectora? O, por ejemplo, en vuestro caso, si no tenéis espacio, ¿qué hacéis en estos casos o qué opciones buscáis? Mira, nosotros directamente ya no tenemos espacio, ya no nos caben más animales. Nosotros no superpoblamos lo que es la protectora. Una protectora bastante pequeña en sí, no una protectora grande. Es verdad que llegan menos animales que, por ejemplo, una de animales domésticos. Estamos en proceso de hacer una segunda planta con 8 box más para poder albergar 8 especies más. Pero claro, ahora con el tema porque nosotros normalmente dábamos charlas en los colegios, trabajamos al ayuntamiento para coger fondos, nos hemos quedado sin nada. Entonces no podemos ampliar las instalaciones y no podemos acoger más animales. Lo que hacemos es los metemos como podamos y buscamos un sitio. Lo que no podemos hacer es tenerlos aquí permanentemente, porque colapsaría todo el sistema. Porque un animal donde caben 2 animales no puede meter 4 animales, porque lo que hace es que el animal que tú tienes, y muchas protectoras pecan de eso, de por pena cogen animales, pero si te caben 200, tienes 300, no puedes coger 100 más. Sí, eso ocurre, por ejemplo, en la protectora de animales de Málaga. Tengo amigos que están allí como voluntarios y la verdad es que es bastante dura la situación porque jaulas donde igual caben 10 perros tienen 30 porque se encuentran esa masificación, gente que llega y los abandona en la puerta y a veces, claro, se encuentran en esa disyuntiva, ¿no?, de qué hacer o qué no hacer, pero como tú bien dices, al final termina siendo contraproducente, ¿no?, el sobrepoblar un refugio de este tipo. Oye, Pedro, ¿cómo se puede sensibilizar a la gente, y empezando además por los ladrillos, que son los niños,
para que este tipo de problemas no exista en España? Quizás recomendando el no adoptar animales de los que luego podemos cansarnos o pueden causarnos problemas. Sí, fundamentalmente es el civismo, enseñar educación medioambiental, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Damos charlas a niños bastante pequeños, bueno, después hasta secundaria, y es enseñarles que un animal no es un juguete, que nunca comprar un animal, que comprar un animal lleva mucho trasfondo, siempre es mucho mejor adoptar a un animal. Y eso es poco a poco ir concienciando a toda la población, y cuando ellos se conciencien, serán mucho mejor que nosotros ahora aquí en la actualidad. Sí, siempre bueno además sobre todo eso, indicar que no hay que comprar siempre que haya animales que lo están pasando mal en la calle y sobre todo la costumbre antigua, ¿no? De regalar un perrito, un gatito por Reyes, que era una cosa habitual, como si fuera eso, un simple juguete. ¿Y cómo es el ejemplo que podemos ver en otros países? Porque yo cuando veo que hay países en los que no hay apenas gatos ni perros callejeros porque la gente adopta y lo hace de forma completamente consciente de que están haciendo una ayuda, a veces yo echo eso de menos en España, ¿no? ¿Cómo está el panorama en otros lugares fuera de nuestras fronteras? Bueno, otros países está bastante mejor porque han invertido mucho más en educación. También el problema lo cortaron al principio. Si tú, por ejemplo, ahora hay muchas colonias ferales de gatos, que está llenísima toda la calle de gatos. Si desde el principio hubieran hecho lo que hay que hacer es que esos gatos no estuvieran en la calle, no habría tantos gatos. Por lo mismo, ellos lo hicieron al principio. Entonces no tienen cientos de gatos ni cientos de animales en las calles. Ellos lo hicieron bien desde el principio. Educación y también prevención. ¿Qué consejos les daría a las personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que estén pensando en comprar o en tener, en este caso, un animal exótico? ¿Qué consejos les daría? Primero, que se lo piensen todo bien. Un animal no es algo que tú dure 5 días, es un contrato de por vida de ese animal. Tú, si el animal dura 20 años, sabes que tienes que estar 20 años con él, no puedes dejarlo ni una protectora, ni soltarlo. Y tienes que primero saber si tienes tiempo, si tienes espacio suficiente en tu casa, qué tipo de animal va contigo, porque hay gente, por ejemplo, que no le gusta salir de casa, pues mejor que tenga un pez o tenga un gato. No tenga, o gente que le gusta hacer deporte, pues sí, pues puede tener un pastor alemán. Pues depende del tipo de persona que eres tú, deberías seleccionar la mascota, bueno, tu miembro de familia, porque es un miembro de tu familia, que debes tener. Pero vaya que lo normal, lo mejor es siempre los mínimos animales en casa. Es verdad que un animal da muchos beneficios para una persona, pero nosotros muchas veces damos pocos beneficios a los animales. Y oye, ¿cómo se financia la Fundación FOX? Pues yo no sé si en este caso hay algún tipo de ayuda municipal. No tiene que ser fácil, ¿no? Mantener unas instalaciones como las vuestras, ¿no? Mira, nosotros nos financiamos normalmente de dar charlas en los colegios e institutos. Nosotros algunas veces incluso tenemos que llevar algunos animales de la protectora para que te contraten y te den 1 euro, 2 eurillos por niño y puedan mantener las instalaciones. A mí, personalmente, no me gusta llevar los animales a las clases. Es algunas veces incluso contraproducente. Lo que pasa es que para subsistir, para que este proyecto pueda seguir adelante, hace falta hacer cosas. Lo suyo es eso, dar charlas y que los niños se conciencien, y cuando ya no abandonen animales no nos necesitarán a nosotros. Nuestra opción no es mantenerlo, es que no haya más abandono. Cuando no haya abandono no habrá que tener protectoras ni nada, porque no habrá nada. Bueno, es bonita esa especie de espiral, porque vosotros en la Fundación FOX estáis ayudando a los animales y os financiáis dando charlas donde además concienciáis a la gente, ¿no?, de que no hay que tener animales, con lo cual al final la ayuda es una especie de círculo, ¿no? Me gustaría conocer algunas anécdotas curiosas que recuerdes. Por ejemplo, no sé si ha habido algún rescate especialmente difícil, alguna historia de algún animal que te haya marcado especialmente. Me imagino que habrá cositas por ahí de toda esta trayectoria, ¿no? Sí, hombre, nosotros aquí tuvimos un dingo australiano que tuvimos que adoptar de Madrid, que la madre tuvo 6 crías y mató a 5 de ellas. Y el animalito, porque estaba en una piedra escondida, vaya. Y tuvimos que llevarnos a nuestras instalaciones para criarlo y después devolverlo otra vez al zoológico, pero el animal se hizo tanto a nosotros que quería estar con nosotros. Es que le hemos criado como uno de nuestra familia.
Lamentablemente falleció este lobo porque tuvo un problema que una de las lobas le saltó encima y se quedó tetrapléjico. Y lo tuvimos que sacrificar lamentablemente, nos hinchamos a llorar y vaya, era una dulzura era un lobo, vaya, pero era una dulzura de animal. ¿Tienes alguna anécdota también ha comentado José Manuel, un rescate, creo recordar que hubo, que fue aquí en Mijas, que fue complicado, se inundaron las calles y las protectoras? Sí, hubo una inundación aquí en Mijas, las protectoras que están aquí en Mijas están cerca de zonas inundables. Entonces hubo una inundación bastante grande y nosotros al vivir en otra ubicación, no estábamos en la misma ubicación, nosotros vivimos en Alto, en la protectora, fuimos a salvar a todos los animales de allí porque se estaban ahogando. Entonces llegamos a hacer una cadena humana y con transportines yo creo que me llevé en protectora unos 100 gatos, más o menos. Y esos 100 gatos después los dividimos entre la población de aquí de Mijas, vinieron varios voluntarios, apuntamos sus números y le dimos pues, un gato, 2 gatos a cada uno. Y después tuvimos una semana para quitar todos los fangos. Tuvimos casi que construir otra vez la protectora de gatos de aquí de Mijas. Se tuvo que otra vez construir de todos los daños que tuvieron y también para que no volviera a pasar. Y después tuvieron que volver todos los gatos. Fue algo monumental, pero fue algo muy bonito porque se hizo con toda la población. Toda la población de Mijas ayudó, incluso de otros sitios que no eran Mijas, de todo Málaga. Y fue una lección de vida, de que muchas veces cuando hace falta, la gente está. Y en todo este tiempo en el que lleva operativa la Fundación Fox, a la cual llegan animales que algunos me imagino que pueden ser peligrosos, animales que no os conocen y por lo tanto pueden tener una actitud hostil al principio. En tu caso, en el de alguno de tus compañeros, ¿os habéis llevado algún mordisco, algún picotazo, algún momento un poquito así de riesgo, de peligro? Hombre, yo no, porque soy bastante prudente y me trajeron una vez, por ejemplo, una anaconda, que era un pedazo de bicha, y no me para cogerla. Lo que pasa es que está acostumbrada la coger, pero los demás se acojonaron y algún bocadillo de otro animal se han llevado aquí, por ejemplo, los voluntarios. Tienen que tener mucho cuidado porque como no te conozcas te pegan un boca. Entonces, normalmente me meto yo, se mete mi mujer y con cuidadito cuando viene alguien porque un dedo te pueden llevar. Madre mía, o sea, puede ser peligroso incluso, no sé, el veneno de algún animal porque no sé si los animales que llegan a vuestra fundación son animales que algunos al pertenecer a ese mercado, como antes decía, ilegal, pueden ser animales que igual te puedan causar la muerte, una parálisis, ¿sabes? Este tipo de cosas que vemos en los documentales de Latinoamérica. Bueno, aquí animales venenosos, en España no hay casi tráfico de animales venenosos porque es muy peligroso. Hombre, sí hay gente que tiene cobra y esas cosas, pero aquí no la traen. Y si la trajeran, yo llamaría directamente a la Guardia Civil o quien tenga en ese momento la responsabilidad que lo cogieran. Nosotros no vamos a jugar la vida porque sería una idiotez. Y llegan animales que son peligrosos en plan mordedura, que pueden morderte bastante fuerte. Y Pedro, ¿hay muchas protectoras como la vuestra, o sea, de animales exóticos, o escasean y a lo mejor estaría bien que hubieran más? No, a ver, los animales exóticos, hay pocas protectoras de animales exóticos, pero es verdad que tampoco hay mucho abandono de animales exóticos. Lo que pasa es que hay poca acogida, porque tienes que buscarte un zoológico. Protectoras aquí en Málaga, nosotros. Después hay otras que son mucho más grandes, que están mucho más financiadas, como APP en Valencia, que normalmente se ocupa de los monos, etcétera, etcétera, pero eso está financiado por otros países y ellos tienen unas instalaciones que son gigantescas. Ojalá nosotros tuviéramos eso algún día, pero bueno, nosotros al ser modestos pues hacemos lo poquito que podemos, pero bueno, yo creo que lo poquito que podemos es algo que nosotros pues nos llena de felicidad hacerlo. Desde luego, y algo que he visto además en vuestra página web, fundacionfox.com, y que me ha gustado mucho es también el deseo que tenéis, no sé si estáis trabajando en ese sentido, si es fácil o no, pero el deseo que tenéis de intentar recuperar animales en peligro de extinción, porque claro, hablamos de animales exóticos, pero luego tenemos animales que son muy nuestros, pero que están en peligro de desaparecer, y parece que hay muchas especies, o por lo menos hay algunas especies que están ahí en esa fina línea, ¿no?, en la que están a punto de desaparecer. Sí, a ver, nosotros somos una protectora de animales exóticos, pero si te soy sincero, la mayoría de animales que nos llegan son animales autóctonos heridos.
Son animales que normalmente el CREA o el SEPRONA no lo tiene en una lista de animales en peligro, como son las gaviotas o son los erizos, etcétera. Entonces nosotros queremos también hacer la segunda planta para eso. Estamos poco a poco cogiendo animales que no deberíamos coger, pues somos una protectora de animales exóticos. Pero ¿qué va a hacer con el animal? Nosotros los cuidamos y después los soltamos en su medio y poquito a poco vamos haciendo lo que podemos. Pero vaya que hay un gran problema con animales silvestres de aquí de la zona que no lo están cuidando. ¿Y cuál suele ser la causa de esa posibilidad de extinción? Porque ya no sé si es por animales invasivos que vienen de otros países, si es por el propio crecimiento de la ciudad, del ser humano que va desplazando a los animales. ¿Cuáles podrían ser las principales causas de esa extinción? Hay varias especies que nosotros nos gustaría criar. Lo que pasa es que es muy difícil. Hemos mirado también para criar bisones europeos. Hay varios planes que se están haciendo en varios sitios. Nos gustaría colaborar, pero es una gran inversión que nosotros no podemos hacernos cargo. Y eso hay que invertir también. España debería invertir también en volver a introducir especies que se están extinguiendo aquí en España, como muchos tipos de insectos, muchos tipos de mamíferos que se van a extinguir, y como no hagamos algo más, se van a quedar, nos vamos a quedar sin especies autóctonas aquí en España. O sea que es difícil luchar contra esa problemática, ¿no? Esos animales que están a punto de desaparecer, y si no se ponen medios, la verdad es que es un riesgo bastante alto, ¿no? Sí, hombre, tú cuentas que el mundo es un ciclo. Si falta un eslabón, se puede ir todo a la mierda, por así decirlo. Por ejemplo, los lobos, lo que pasó con los lobos en Galicia, lo mismo. Mírate que se llegan a extinguir los lobos al final aquí en España. Ahora se está quejando mucha gente por el tema de no, es que los lobos están matando ganado. Nosotros también hemos invadido sus zonas. Los animales están para algo. Por ejemplo, la problemática aquí en Mijas hay una problemática mucho de los jabalíes. Hay exceso de jabalí. ¿Qué pasa? Que ese problema ha sido porque se han extinguido los depredadores de los jabalíes. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Pedro, que hayas estado hoy con nosotros. Te agradezco, por supuesto, también esa labor que estáis haciendo, inmensa, porque ya lo decía al principio de esta charla, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por los animales cotidianos que tenemos a nuestro alrededor, los animales domésticos, pero también hay que pensar en esos otros animales que no tienen culpa de que alguien vaya a otro país y se los traiga y se encuentren completamente desubicados, y también hay que echarles un cable. Y ese es el que estáis haciendo desde Fundación Fox. Cualquiera que quiera conocer un poquito más sobre vosotros, ahí está la página web, fundacionfox.com. Así que muchísimas gracias por la labor, por haber estado hoy con nosotros, y seguiremos vuestro trabajo, ¿no? Muchísima suerte en todo y muy buenas noches, compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Laila, una curiosidad que tengo del listado de animales exóticos, y hemos hablado hoy de unos cuantos con Pedro. ¿Cuál sería tu favorito, tu animal exótico favorito? Bueno, como favorito no tendría ninguno de los dos, pero sería la serpiente o el hurón, que de hecho Pedro tenía y bueno, tiene, y los conozco gracias a él, y me enamoré de la serpiente, precisamente. Bueno, fíjate, yo de animales exóticos no tengo un deseo así en particular. Yo que soy muy de aquí, de nuestro país, y siempre digo que mi animal favorito es el burro. La gente la verdad es que se ríe a veces, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. En fin, Laila, nos vemos dentro de poquito. Un abrazo. Un abrazo muy grande para todos. Volvemos próximamente en una nueva cita de Límites, edición especial. Un fuerte abrazo a todos. Límites, edición especial con José Manuel Frías.